Gracias por la fina gentileza de su atención. Es para nosotros un honor, un alto privilegio, el que tú estés ahí semana tras semana viendo este canal, Palabras de Vida. Y queremos que eso sea para ti, vida para vida eterna. No te muevas ni un minuto. Muy buenas amigos y hermanos que una vez nos acompañan en este estudio del folleto de la escuela sabática, esperando que en los anteriores hayan sido de bendición y este también nos continúe siendo. Pedimos que de igual modo sigan compartiendo, sigan amenizando los temas, comentándolos, y además también que oren por nosotros de manera continua para que el Espíritu Santo nos siga usando. Y contamos también para que esta comunidad, con ustedes, para que esta comunidad siga creciendo. Muchachos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Aquí tratando de morir como una semilla. Es la lección para esta nuestra semana. Ya es la lección número 12. Casi se termina. Ya casi terminando esta parte del folleto, llegando al final. Y creo que para la próxima lección, no sé, queremos hacer un estudio especial, ya de recogida, ¿no?, de todo el folleto, como es la última lección, ver una mirada general del folleto. Okay. Sin embargo, no podemos apartar nuestra vista de esta lección, que es extremadamente interesante. Morir como una semilla. Y eso lógicamente trae a nuestra mente el texto de memoria. Claro que sí. Porque ese título no está sacado de otro lugar, sino de unas palabras tan interesantes que dijo Jesús. Desierto, según el libro de Juan, capítulo 12, verso 24. El libro de Juan, capítulo 12, verso 24, dijo el Señor allí: desierto, desierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta ilustración que hace el Señor Jesús en este verso es bastante interesante, y desde un punto de vista humano egoísta, creo que eso es lo que vamos a atacar en esta semana, el egoísmo del ser humano. Desde un punto de vista egoísta humano, es imposible lo que Jesús está planteando. O sea, Jesús está planteando que para llevar mucho fruto, el proceso de llevar mucho fruto es que la semilla muera. Sin embargo, no es tan alocada la idea, y me perdonan la palabra, ¿verdad? No es tan alocada la idea cuando la vemos desde el punto de vista biológico de la semilla. O sea, un grano de trigo, como dijo Jesús, un grano de arroz, que es lo que se da en nuestro tiempo, una semilla de aguacate, si no cae en la tierra y se pulveriza, se muere, se pudre, si no pasa ese proceso, entonces no nace otra mata de aguacate. Y cuando nace esa mata de aguacate, entonces podemos comer aguacate por mucho tiempo. Sin embargo, si la semilla dice: no, yo no voy a morir, déjenme como florero en una repisa de una casa, yo quiero estar aquí siempre. Bueno, lamentablemente esa no dará los frutos para lo cual se fue hecho. Sin embargo, quiero ver y queremos ver la expresión de cómo morir en esta vida cristiana y cómo se traduce eso en mi deseo de vida cristiana, el morir. Hay el término, recordemos que estamos estudiando en el crisol de Cristo,
Ahora, ¿cómo morir en el crisol? ¿Cómo morir en medio de una prueba? O sea, la evidencia de que una semilla va a resurgir y ser una planta para dar fruto es que ella tiene que pasar por un proceso de prueba. Pasa por un proceso. Una prueba que la hace que ella muera. Claro, es un misterio de naturaleza porque es como de la muerte salir a la vida. O sea, solo Dios puede hacer ese proceso en la vida, no solamente biológica, sino de toda vida existente. Más sin embargo, ¿cómo morir si casi todo lo que nosotros hacemos es para vivir? O sea, todo el anhelo del ser humano, todo el esfuerzo que nosotros hacia la hacemos vida, es para mantenernos con vida. Hacemos esfuerzo en comida, hacemos esfuerzo en medicina, hacemos esfuerzo en muchísimas cosas para mantener la vida. para prolongar un poquito más la vida. Exactamente. Si hay algo que uno hace de manera continua y natural, es tratar de mantenerse vivo. Es antinatural para un ser humano querer morir, porque Dios no nos creó con la idea de morir. De hecho, una de las cosas que Satanás inculcó en Adán y Eva fue: no morirán. O sea, que el asunto de la muerte, nosotros en nuestros genes pecadores llevamos la inscripción: no morirás. O sea, tiene que haber una transformación, tiene que haber una metamorfosis para que el hombre acepte que necesita morir para entrar en una vida distinta. Y eso tenemos que luchar con nuestro sistema de creencias, con la manera en que nosotros vemos la vida y con todo ese tipo de cosas que de algún modo forzan con esa idea. O sea, y que aceptar morir no es algo muy fácil. Es algo antinatural para nosotros, más sin embargo, es una invitación que el Señor nos hace, porque cuando morimos, entonces entramos en una vida nueva. Y durante la lección vamos a ver cómo pasa eso. ¿Cómo pasa eso? Hay una parte interesante aquí con el ejemplo que has dado de Eva, ¿verdad? Y que Satanás le dice: no morirás. Y es como que a Eva se le estaba dando lo que Satanás le estaba prometiendo a Eva, y lo que le estaba proyectando era algo que ya Eva tenía. Exacto. O sea, el Señor lo que siempre le dijo es: si tú comes del fruto vas a morir, pero si no comes vas a vivir eternamente. O sea, lo de vivir eternamente ya Eva lo tenía. Ella lo único que iba a hacer era probar. Pero ¿por qué quería Eva probar? Porque no quería la lección del domingo. Y ahí quiero que Darly me hable un poco de la del sábado y la del domingo. La del domingo es sumisión para el servicio. Había algo que Eva no quería hacer: sumirse. O sea, someterse a la voluntad de Dios. O sea, porque veámoslo desde este punto de Darling para entonces darte paso. Lo que Satanás le estaba prometiendo a Eva, ya Eva lo tenía, que era vida eterna. Ahora bien, él le quería ofrecer vida eterna sin sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso posible entonces? Lo de la sumisión para el servicio de Dios. Mira, resaltando un poquito primero el sábado, para luego introducirnos en el domingo, hay algo ahí maravilloso que impresiona y que lo resalta en la misma lección del sábado. La semilla de trigo, cuando cae al suelo, ella no determina dónde va a caer. Perfecto. No determina en qué tierra está cayendo. No determina el proceso o el tiempo que se va a tomar para germinar. ¿Sí me entiendes? Eso ella no puede determinarlo. Quien lo determina es quién. Quien lo determina es Dios a su tiempo, porque no cae una hoja de un árbol sin que el Señor lo note. Imagínate nosotros, que es la comparación que trae la lección, siendo como ese grano de trigo, que no determinamos prácticamente nada en nuestra vida, ni cómo van a ser las cosas, sino que el que determina todo eso es Dios. ¿Cómo nosotros llegar a una experiencia tal? Humanamente eso es como dejar de existir, ¿verdad? Y por eso al ser humano se le hace que tan difícil el tema de literalmente morir, tomar su cruz y seguir a quién, y seguir al Salvador. Ahora, lo que determina el surgimiento de esa semilla como ya una planta que va a crecer, que se va a reproducir y va a dar vida, es Dios a su tiempo. Y para eso esa planta tiene que morir, conectándonos un poquito con la lección del domingo. Y ese es otro problema. El problema de nosotros someterse a una persona, ¿verdad? Someterse a un jefe, en las diferentes áreas de la vida. Nosotros siempre estamos sometiéndonos a alguien. Por ejemplo, desde niño estamos
sometidos a nuestros padres. Y nota que, claro, aunque vemos a nuestros padres como superiores, a veces ¿qué hacemos? Nos escapamos por aquí, nos escapamos por allá y hacemos una que otra travesura, y por eso tenemos que recibir el castigo, porque para el ser humano es difícil que someterse. Y esa, como decía Alfonso, como tú decías, realmente era el problema de Eva. No quería hacer. No quería someterse, no quiso hacer caso a lo que ya se le había dicho. ¿Y quiso qué? Quiso probar por sí mismo. Es decir, yo también tengo derecho a tomar mis decisiones. Entonces yo, ¿qué es lo que tú tienes que ofrecerme? Exacto. Sí. Vamos a meternos aquí en un problemita. Sí. Someteos. Hay un texto en la Biblia que es muy discutido y que un día, o sea, no hace mucho, en una reunión con algunas mujeres, salió a relucir y ellas pues apoyaban su punto y su cosa, y es por lo que el mundo ahora mismo está pasando. Pablo dice: esposas, someteos a vuestros maridos. Y hoy en día todo este caso del feminismo, de la igualdad de género, de todo esto, está totalmente en contra de la sumisión. O sea, todo esto tiene un solo problema: yo no me quiero someter a ti. Y el hombre dice: yo tampoco me quiero someter a ti. Y este problema de someterse el uno al otro ha traído pues todo lo que estamos viendo en el mundo. Sin embargo, hay un texto que incluso es recomendado por la lección del domingo en el libro de Filipenses capítulo 2 versos 5 a 9, donde expresa el mayor estándar de sometimiento, el de Jesús. ¿Verdad? Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me da risa porque la mayoría de gente solo se queda aquí. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Jesús. Ahora, ¿cuál fue el sentir que hubo en Jesús? Exacto. Que es la parte interesante, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. De hecho, ya era una humillación demasiado grande hacerse hombre. Pero no bastó con hacerse hombre, sino que aún en la calidad de hombre, se humilló por debajo de hombre, con una sola razón: salvarnos. Ahora está la pregunta: ¿estamos nosotros a la altura de someternos a tal punto para salvar nuestro matrimonio? Ahí, bueno, casi siempre que se escucha la palabra sumisión dentro del hogar, o entra el asunto cultural del machismo o el feminismo, que rompen directamente con los criterios bíblicos que nosotros debemos estar experimentando como familia. Y como nosotros no estamos educados para vivir conforme a lo que dice la Biblia, sino conforme a lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, conforme al mundo, a veces lo que dice la Biblia entra en una contraposición en nuestra manera de pensar. Ahora, someterse para servir. Los ejemplos de los hombres de la Biblia que leemos a cada momento: Moisés, Abraham, Jacob, Juan el Bautista, los discípulos, David, Sansón, todos los hombres que nosotros conocemos en la Biblia, primero tuvieron que pasar un proceso de educación antes que aprendieran a someterse a Dios. Porque casi siempre uno tiene la intención de humillación. Exacto. Uno tiene la intención de obedecer a Dios, mas no está despojado de una naturaleza la cual le impide obedecer a Dios. Entonces, el proceso de la muerte del grano lo que hace es que me despoja y me humilla para que yo pueda recibir esa voluntad. Ahora bien, cuando Dios nos da una orden, especialmente en el caso de Cristo, Cristo dijo: yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, las obras que yo hago, no las hago por mí mismo, sino el Espíritu del Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y aquí yo quiero colocar un punto en contexto y llevarlo a una realidad que la Biblia declara. Si yo no puedo someterme, vamos a decir, bajo la dirección de un hermano, ya sea de una esposa, de mi esposo
o de cualquiera, para llevar un hogar en armonía, para llevar la iglesia en armonía, yo no puedo tener la idea de que yo me someteré a Dios y me llevará a vivir con Él en el cielo. Exacto. Porque sería la misma relación con una persona. Sería lo mismo. O sea, yo sería el mismo rebelde, el mismo testarudo, el mismo autosuficiente o el mismo autodeterminado. Y todo este grito de liberación y libertad, todo lo que busca en el fondo es evitar el sometimiento. De alguna otra manera, porque esa palabra está tergiversada. Nosotros pensamos que cuando Dios nos va a someter es para maltratarnos, humillarnos e utilizarnos como si fuéramos un instrumento cualquiera. No, Dios no nos va a hacer eso. Y nosotros cuando escuchamos eso de someternos, lo que pensamos es en opresión, lo que pensamos en caudillismo, lo que pensamos es en control. Mas sin embargo, Dios cuando Dios ha dejado esto, no lo ha dejado de ese modo, sino de un modo distinto, que es para servir y beneficiarnos. Sí, la parte de someterse implica incluso mi deseo a ser sometido, que no es lo mismo cuando me someten en contra de mi voluntad. Exacto. En el caso de Dios, Él me presenta el plan, me presenta la idea, entonces decido, que es el libre albedrío que el Señor ha puesto en mí, decido someterme. Así es. Entonces, ahora no solo soy un sometido, sino que soy un sometido feliz. Exactamente. Un sometido feliz, que debe ser la idea. Y creo que esto complementa con la lección del lunes. Creo que complementa bastante bien con la lección del lunes, cuyo título es: morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Wow. Y esto está interesante. Eso confronta mucho, porque nosotros entendemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que lo que estamos haciendo es lo correcto en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Sí. Pero escuchar esto como que me hace pensar, entonces, ¿será que necesito primero morir? O sea, necesito de alguna manera, o sea, permitir que sea el Señor el que tome completamente el control de mi vida en todo el sentido de la palabra, para entonces yo poder estar capacitado para conocer la voluntad de Dios. Y entonces tú te detienes y dices, y hasta aquí, claro, ¿qué es lo que yo he hecho tú de esta y vida? hasta aquí entonces, ¿qué ha sido de mi experiencia? Claro. O sea, ¿cómo me he manejado en mi experiencia cristiana? ¿Cómo ha sido esto? Porque nadie quiere morir, o sea, nadie quiere negarse, nadie quiere detenerse, nadie quiere de alguna manera eliminar todos los planes, todos los proyectos, todas esas decisiones que la persona a diario tiene, ¿verdad? Sí. Para, qué sé yo, mejorar su vida, su educación, etcétera. Pero el Señor dice que tengo que morir primero para conocer, ¿qué? La voluntad de Él. Y eso me confronta, o sea, me hace preguntar entonces, ese paso de morir, ¿hasta dónde es que debo llegar? O sea, en ese tema de morir, ¿hasta dónde debo detenerme y decir, pero Señor, entonces toma tú el control completamente? ¿O debo yo tomar algunas partes y dejarle al Señor, o sea, una parte del control mientras yo voy manejando qué es lo que voy a trabajar, dónde es que voy a vivir, cómo van a ser las cosas? ¿O lo que el Señor quiere es que yo automáticamente cierre los ojos y diga, Señor, guíame tú? Eso nos lleva a un punto interesante de preguntarnos. Todo el que ha decidido seguir a Jesús está empezando mal. O sea, yo empecé mal porque a mí entré a la iglesia y lo primero que me dan es letra. Vamos a entender la voluntad de Dios, mira lo que dicen los mandamientos, mira lo que dice esto, pero nunca me hablaron de primero morir, de primero someterse, que es lo mismo. Sí, claro. O sea, primero es morir, primero es someterme a la voluntad de Dios. Ahora que yo estoy preparado para que es muerto, y no es algo que está fuera del astro, porque Jesús se lo dijo a Nicodemo, Jesús se lo dijo. Claro. O sea, Nicodemo incluso fue a discutir letras con Jesús. Ven, vamos a ver, tú eres un maestro de la ley, yo también soy un maestro de la ley. Vamos a hablar de teología. Claro. Vamos a hablar de teología de igual a igual. Y Jesús le dijo, no, porque es que tú estás equivocado. Para entender esto hay que morir. Hay que morir. Y hay varios textos en la Biblia que dicen, es que la mente carnal no puede, no quiere, ni puede
entenderlo. Romanos capítulo 8. Y ese no puede en definitivo, no puede. No de puede. manera. No puede, aunque quiera. Aunque quiera. O sea, yo podré tener letra, yo podré quizás saber algunas profecías, pero la profundidad de la palabra, haciendo nuevas cosas en mi vida, solo se hace muriendo, sometiéndome. Y cuando me someto y muero, entonces puedo entender. Entonces, aquí vamos, como tú dices, a meter un problemita. Sí. Sí, ¿verdad? Vamos a complicar la cosa. Esa es la razón por la que cometemos errores. Porque todavía no hemos muerto y tratando supuestamente de hacer la voluntad, lo que estamos haciendo al final es la voluntad de nosotros, Nuestra voluntad. con un bañito, vamos a decir así, de voluntad de Dios. O sea, con pretexto de voluntad de Dios. Con pretexto. Ah, Jesús nunca se equivocó. Y vemos que en la Biblia los hombres que se sometieron totalmente a la voluntad de Dios, que murieron, de ahí en adelante su vida fue distinta. Hasta ahí, vamos a decir, cuando Moisés aprendió a conocer la voluntad de Dios, él se equivocó en un momento, pero ¿cuántas veces? Una vez. O sea, tú ves a David, pero después que David hizo lo que hizo, que él conoció la voluntad de Dios, conoció a Dios, otra cosa. Óyeme, tomando O la sea, complicación que tú estás... Entonces, sigue. los discípulos, hubo un momento en que murieron, pero de ahí en adelante, tú no ves ese desastre en la vida de ellos. No. Ese constante caer, como es muchas veces el caso de nosotros, caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo, me levanto, pero ¿por qué es que me caigo? Sí. Porque que, o no estoy viendo la piedra, o soy que está duro, es decir, le sigo dando zapatazos. Entonces, ¿qué es morir? Es la pregunta. ¿Qué es morir estando vivo? Porque es una complejidad para la mente griega nuestra. Claro. Porque para nosotros morir es dejar de existir físicamente. Entonces, si morir es dejar de existir físicamente, entonces espiritualmente es dejar de vivir yo espiritualmente. O sea, que mi espíritu se murió en Cristo. Como Cristo entró a la tumba, así debo yo entrar en la tumba líquida, como en el caso de Nicodemo. Eso lo digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino, no puede entrar al reino si no se muere primero. Entonces, es una clave. Si nosotros queremos que nuestra vida espiritual despegue, que ya dejemos este asunto de estar cayéndome, levantando. No es que un día no nos caigamos, pero que esa no sea la costumbre, porque ya estamos siendo dirigidos por el que no se equivoca. Sí, hay algo interesante, Alfonso y Darling, y es que ahora como que quiero entender por qué es que no se predica la victoria sobre el pecado. Exacto. Ahora que quiero entender por qué hay tanto deseo de decir no podemos lograr victoria sobre el pecado y no podemos lograr victoria sobre el pecado. La idea de no querer lograr victoria sobre el pecado es la idea de no querer morir. Exactamente. Porque cuando muero, es como lo dices, y el ejemplo y los ejemplos que has puesto. Una vez ellos comprendieron y murieron y aceptaron la palabra, dijeron no, pero es que hay victoria sobre el pecado, no puedo seguir constantemente cayendo. Y por eso es que la palabra dice, miren, todo esto lo estamos escribiendo es para que no pequen. Exacto. La idea del cielo es no pecar. Pero ¿cómo lograr una victoria sobre el pecado? ¿Cómo no pecar? Muriendo. Claro, eso es muy interesante y me llama la atención el relato de los discípulos. Usted ya mencionó de eso hace un momento. Recuerda que los discípulos estuvieron mucho tiempo con Jesús. Sí. ¿Sí? En el ministerio de Jesús, mirando las obras de Jesús. Sí. Pero llega un momento en el que Jesús es quitado de ellos, o sea, Jesús muere. Sí. Y entonces ellos ¿qué hacen? Se chasquean y dicen, Sí. espérate, ¿cómo es que es la cosa? O sea, esto no es lo que yo tengo en mi mente. Pero yendo un poquito más allá, llega el momento entonces en que Jesús se encuentra con ese hombre, en el que Jesús se encuentra con ese hombre llamado Pedro, que irá rápido para responder y para identificar entonces, no, yo incluso iría a la muerte por ti. Recuerden que estuvo cerquita de Jesús en los padecimientos, pero que hizo, lo negó. Y era un hombre que había dicho que estaría con él y que iría hasta las últimas consecuencias con él. Entonces ahora Jesús confronta a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, Claro, Señor, Tú sabes que te amo. pero el Señor entonces le dice, ¿sabes qué, Pedro? Eso es cuento. Demuéstramelo, pacienta mis ovejas. O sea, tú me lo vas a demostrar. Tú no me lo... Vuelve y le pregunta, ¿y qué responde Pedro? Sí.
Bueno, ya Sabe que te acepta, ama. ¿verdad? Pero entonces, el Señor le pregunta la tercera vez y entonces Pedro entiende. ¿Entiendes? Sí. Ahí es cuando él entra en sí, ¿sí? Y de alguna manera relaciona las tres preguntas con el acontecimiento pasado de que lo había negado ¿cuántas veces? 3 veces. Y entonces ahí Pedro acepta su misión y en ese momento es cuando Pedro literalmente muere. Se murió. Y se entrega completamente en los brazos de quién? De Jesús. Y de ahí en adelante vemos a un Pedro como Distinto. totalmente distinto. Y ¿será que el Señor entonces anda esa experiencia en cada uno de Es que nosotros? para eso el crisol. En su pueblo. Para eso es el Para eso el crisol. O sea, el crisol es para que yo me muera. Así es. O sea, si yo no muero a mis deseos, a mis intenciones, a mis planes, a mis proyectos personales, entonces el crisol se va a repetir. Hermanito, hermana, si el crisol que tú estás viviendo ahora no logras mirarlo desde este punto de vista, pídele al Señor que aclare tu mente espiritual. ¿Por qué? Porque de algún modo el crisol es para que muramos. Y nuestra resistencia, nuestra lucha es para no morir. Y ahora yo entiendo, conversando con ustedes, ¿en qué radica mi lucha? En no querer En no morir. querer morir. No porque querer hacemos morir. tanta resistencia. El pataleo y la cosa es para no morir. No, no me voy a dejar. Sí. No. O sea, nosotros resistimos el proceso de, por eso me parece pasan 20, 30, 40 años en la iglesia y todavía continuamos con la misma situación porque nos negamos a morir. Y Dios ha utilizado muchos crisoles a nuestro alrededor para que muramos a ese detalle, porque es un proceso. Nosotros vamos muriendo por parte, no es de un todo, es por parte, porque por eso la santificación es un proceso. Así es. Porque vamos muriendo a las partes que el Señor nos va mostrando a las cuales debemos morir. Pero si nosotros nos resistimos, va a llegar un momento que vamos a endurecer el corazón. Y ya no va a haber crisol en esta tierra que a mí me haga reaccionar. ¿Por qué? Porque en la medida que el Señor me ha dado la oportunidad a través de los crisoles, yo no he querido morir. Mas, sin embargo, Dios aún tiene misericordia y su gracia aún permanece si nosotros queremos. Así es. Lección del martes. Lección del martes, interesante. Disposición a escuchar. Pero antes de entrar a la lección del martes, quiero solo recapitular, como lo hace el folleto, porque me parece bastante interesante, los 3 puntos sobre morir. Menciona, primer punto, tengamos una verdadera comprensión de las misericordias de Dios para nosotros, según Romanos 12:1. Tengamos una verdadera comprensión de las misericordias de Dios para nosotros. Punto número 2. Nos ofrezcamos como sacrificio vivo a Dios. Romanos 12:1, es parte del mismo texto. Nos ofrecemos, ¿verdad?, como sacrificio vivo ante Dios. Y el tercer punto, solo nuestra mente se renueve. Romanos 12:2. Cuando hacemos esa dos primeras partes, ¿qué va a hacer nuestra mente? Se va a renovar. Se va a renovar. Entonces, disposición a escuchar. Me interesa también porque Romanos dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y hubo algo que Samuel hizo, interesante. La parte del martes presenta una comparación entre Samuel y los hijos de Eli. Antes de entrar en la parte de Samuel, recordamos que en algunos momentos Eli le dijo a sus hijos, no de manera con la autoridad con la que debió hacer, pero le dijo, mis hijos, ustedes saben, miren, el pueblo está hablando, el pueblo está diciendo que ustedes traen aquí y están haciendo esto. Y los hijos de Eli nunca tuvieron disposición a escuchar. Pero sí hubo algo que hizo Samuel, tener la disposición a escuchar. Me interesa bastante porque Samuel no era hijo de Eli. No. Pero Samuel tenía algo que lo demuestra el texto. Aunque es Dios que llama, Samuel no sabía que era Dios. Samuel entendía que era Elí. Y cuando Elí llamaba, Samuel inmediatamente dejaba todo lo que estaba haciendo. Dime, Señor, ¿quién necesitas? La segunda vez, él entendió que fue Elí que llamó. Dime, ¿qué es lo que quieres? La disposición a escuchar, no solamente la voz audible de Dios, sino la de sus siervos. Porque cuando Samuel ponía el empeño de ir, él entendía que no era la voz de Dios audible, pero era la del siervo de Dios que llamaba. Exactamente.
Entonces me parece bastante interesante esta disposición a escuchar y lo que esto añade a mi proceso de morir, ¿no? Claro que sí, mira, a mí me parece muy interesante esa lección porque nosotros, si hay algo que hacemos es hablarle a Dios. Cuando oramos, ¿qué hacemos? Hablar. Hablar. Y casi nunca, en medio de la oración, nosotros nos detenemos para tratar de escuchar la voz de Dios que nos responde, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos aquí en este diálogo, uno habla, el otro escucha, ¿verdad? Pero con Dios nosotros no hacemos eso. Solo nosotros somos los que constantemente estamos como hablando. Y por lo general no le damos a Dios la oportunidad de que Él sea el que nos hable de la misma manera que respondió Samuel. Señor, habla, que tu siervo, ¿qué cosa? Escucha. Que tu siervo escucha. El Señor, si hay algo que quiere hacer, es hablarnos, ¿verdad? Es comunicarse con nosotros. Él también nos habla a través de la palabra de Dios, pero muchas veces nosotros somos negligentes en el estudio de su palabra y miramos la palabra de Dios como un libro en el que simplemente están plasmadas hechos, acontecimientos, y vamos allí cuando queremos conocer detalles acerca de lo ocurrido en tal tiempo, con tal persona, etc. Pero no nos detenemos a pensar no hacemos un alto y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que hoy tú me hables a través de tu palabra, yo quiero escuchar tu voz, ¿sí? Y ahí abrimos la Sagrada Escritura con la convicción de que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Son cosas que nosotros no practicamos cuando estamos en nuestro diario vivir, en nuestras actividades comunes de la vida. Nosotros podemos mantener un diálogo con Dios. Señor, mira, hoy esto me sucedió así, o quiero hacer así. Señor, ¿tú qué piensas sobre eso? Démosle la oportunidad a Dios de que nos hable. Preguntémosle a Dios, porque por lo general lo que nosotros constantemente hacemos es hablarle a Dios, pero no sabemos discernir ni escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Así es. Es interesante. Yo creo que una de las deficiencias que nosotros tenemos como cristianos de este tiempo es que no sabemos cuál es la voz de Dios. Exacto. Porque no hemos aprendido a escucharlo. No hemos aprendido. Ni a través de su palabra, ni a través de meditación, ni siquiera muchas veces a la conciencia de lo que habla el Espíritu Santo. Porque estamos en una vida de tanto agite y tanto afán que la oración que hacemos no la terminamos bien cuando estamos corriendo. Sí. O sea, nos sacamos tiempo para, después de orar, esperar la respuesta de Dios sobre la situación que tú estás viviendo. Por ejemplo, la vida de Jesús o cualquiera de esos hombres que nosotros que leemos en la Biblia, dice que, ¿por qué Jesús puede decir, yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada? ¿Cómo él sabía eso? Porque el Padre se lo comunicaba. ¿Cómo sabía Abraham cuando Dios le dijo, dame tu hijo? Porque Dios se lo comunicó. ¿Y cómo estaba Abraham tan seguro de que esa no era la voz del diablo para que matara al muchacho de la promesa? Porque él conocía la voz. Porque él conocía la voz de Dios. ¿No voy a entender? O sea, y el mismo Samuel más adelante. No es a ti que te han rechazado, es a mí. Es a mí. O sea, cómo Samuel estaba, y a veces uno lee eso y como que lee una época romántica del cristianismo, de la vida del hombre de Dios. Como que eso fue un tiempo que ahora no puede ser. Yo hago la pregunta. Malaquías dice, porque yo, Jehová, no cambio. ¿Ustedes saben por qué existe eso? Por nuestra deficiencia espiritual. Así es. Porque no tenemos una comunión tan profunda con Dios, de modo tal que Dios no hubiese necesitado usar esto. Y yo voy más lejos. Dios quiere tanto hablar con nosotros que no solamente nos dejó la Biblia como adventista, sino que nos da el mismo espíritu y profecía, una cantidad de mensajes, una cantidad de cosas para comunicarse y decirnos lo que Él quiere decirnos. Pero más sin embargo, inclusive teniendo eso, nosotros no nos preocupamos por conocer la voluntad ya revelada de Dios. Oigan bien, ya Dios reveló su voluntad. Ya no hay una incógnita para saber que no se sabe lo que Dios quiere, si quiere o no quiere. Ya Él reveló la palabra. Y no solamente eso, nos lo dio en detalle en el espíritu profecía. Ahora, si nosotros tenemos a disposición a escuchar, Dios nos va a hablar. Dios no habla. No solamente porque a veces tú tienes un ruido, un sonido. Pero si tú no te detienes, esa disposición, porque el que está dispuesto a escuchar, está dispuesto a obedecer. Así es. O sea, si tú no estás dispuesto a escuchar, es porque en el fondito allá, tú no quieres obedecer, hermanito. O sea, tú le dices a Dios cualquier cosa, pero te va rápido antes que te digas, ay, no va.
Sí. Como el niño que te pide permiso, papi, yo puedo ir a tal sitio. Y antes de que tú le estés diciendo si sí o no, Ya está corriendo. ya está corriendo para que tú no le digas que no. Entonces muchas veces tenemos ese problema de que no queremos como que Dios nos diga que no. Y esa falta de escuchar nos lleva a la lección del miércoles. La autosuficiencia. Y creo que estamos en el momento histórico más preciso para hablar en contra de la autosuficiencia. Exacto. Porque es el momento histórico en la humanidad que la autosuficiencia está siendo más elevada. En su grado máximo está en estos días. Todos los libros de superación personal, todos los esfuerzos psicológicos de hoy en día es demostrar que somos autosuficientes, que podemos canalizar nuestras emociones, que podemos canalizar nuestro sentido de la vida, que podemos sacar lo mejor que hay en nosotros, que hay una semilla buena en cada uno de nosotros. Y esto no es nuevo. De hecho, aún dentro de la iglesia adventista, el séptimo día no es nuevo. Empieza con el doctor Kellogg. Exactamente. ¿Verdad? Y su libro en cuanto a al templo viviente, que es ese Dios plural que está en todas partes y hay una semilla de Dios en mí. Y yo lo que tengo es que dejar brotar esa semilla de Dios que está en mí. Autosuficiencia. O sea, ¿cómo me puedo salvar? ¿Puedo superarme? ¿Puedo ser grande? Solo tengo que despertar lo que está en mí. Autosuficiencia. De hecho, la lección del miércoles presenta el caso específico de Eva. Lo que Eva quería demostrarle a Satanás es que ella era autosuficiente y que ella no necesitaba de Dios para responderle. No, yo te puedo hacer frente a ti, yo te puedo hacer frente a ti sola. Yo no necesito que Adán venga y me apoye en esta decisión. Yo no necesito que Dios venga y me diga qué es lo que yo tengo que hacer, porque yo soy sabia y yo sé qué es lo que hay que decir. Nosotros estamos en el mismo camino de la autosuficiencia. Hay una palabra que podemos utilizar como para sinónima de autosuficiencia. Sentido de superioridad. Sentido de superioridad. O sea, ese sentido de superioridad es lo que me lleva a creerme autosuficiente. ¿Qué fue el problema de Satanás o Lucifer? O sea, se miró a sí mismo, dice Ezequiel, consideró su hermosura y no vio necesidad de Dios. Exacto. Eva se sintió autosuficiente, no se sintió necesidad de Dios y Satanás se lo alimentó. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando tú sientes que tú tienes la capacidad de conocer el bien y conocer el mal sin necesidad de Dios, tú eres autosuficiente para tú poder tomar tus propias decisiones sin consultárselo a nadie. De hecho, la destrucción humana en la cual vivimos hoy se debe a eso. El hombre siente que no tiene necesidad ni de su congénere varón ni de la hembra. Yo puedo yo solo. Viceversa la mujer. Yo no quiero marido. ¿Para qué yo necesito un hombre? Porque yo soy ¿qué? Autosuficiente. Y si con una cualidad Dios creó al ser humano, es con un sentido de dependencia. Incluso Adán, sin saber que existía un ser llamado mujer, sintió la necesidad. O sea, Adán, y no estamos hablando post pecado, sino antes de. Y antes del pecado, Adán sintió la necesidad de que no podía hacerlo solo, de que necesitaba, él no era autosuficiente. Adán, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Es Adán antes del pecado, hecho perfecto, tenía la necesidad porque él no podía. Nosotros post pecado, después del pecado, nos están vendiendo la misma idea que vendió Satanás a Eva y que la misma Eva se vendió. Sí, somos autosuficientes. No, y fue la idea, perdona, Dani, fue la misma idea que él trató de inculcar a Cristo. Lánzate. Tú eres autosuficiente. Tú puedes. Convierte la piedra en pan. Tú eres Dios. Tú puedes. O sea, realmente eso está en la misma naturaleza pecaminosa, el sentirse sin necesidades. Al revés, cuando miramos a Cristo, Él dijo, Padre, que yo sin ti no puedo. Exactamente. O sea, el dolor más fuerte que Cristo sintió
por el pecado que él tenía encima, era la separación de Dios. Exactamente. Por eso su gemir y su clamor tan grande cuando dice lo mismo que has dicho, Señor, es que no me puedes abandonar, porque es que si me abandono sucumbo. Y estamos hablando de eso. Exactamente. Así es. Yo creo que los errores más grandes que he cometido o que hemos cometido en la humanidad es por el tema de la autosuficiencia. Claro. Lucifer en el cielo, Adán y Eva en el jardín del Edén. Los antediluvianos no entraron al arca porque se llenaron de autosuficiencia. Ellos estudiaban los astros y decían, ¿esto qué cosa es? Imposible que llueva, ¿verdad? Claro. En el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos, la autosuficiencia fue lo que lo llevó a no aceptar a ese que incluso en su cara, enfrente de ellos, le dijo, ¿saben qué? De quien ustedes hablan de la pero del que habla de las escrituras, ese soy yo. Y la autosuficiencia fue lo que lo llevó a ellos a no reconocer que literalmente de quien hablaban las escrituras era ese que estaba enfrente de ellos y que con su propia boca se lo había ¿qué? Dicho, se lo había expresado. La autosuficiencia llevó al pueblo especial de Dios a traspasar a su Salvador. El único medio que tenían para alcanzar literalmente la salvación era aquel ser al cual ellos habían ¿qué? Colgado en un madero. Y es interesante el problema tan profundo en el que nos mete la autosuficiencia. Y yo creo que indiscutiblemente, si el Señor no arraiga eso de nosotros, no nos vistamos que nos vamos. Así es. No nos vistamos, no hagamos planes, ¿sí? Porque no vamos para ningún lado. El Señor tiene que trabajar eso en nosotros. ¿Por qué? Porque los mismos errores que nosotros también seguimos cometiendo, por lo general, en un alto porcentaje, es porque las decisiones que tomamos, cuando la esposa nos dice, mi amor, mira, esto es lo que hay que hacer, nosotros decimos, no, el que sabe aquí soy yo, lo que se va a hacer es esto. ¿Qué está hablando ahí? La autosuficiencia. Y muchas veces todo se desbarata. Hay un problema, y yo, perdónenme que vaya a decir esto, porque aunque no sea el tema, pero es parte del mismo. La autosuficiencia tiene dos hijas, superioridad y orgullo. O sea, nuestra iglesia, 1888, ¿por qué no recibimos el Espíritu Santo? Autosuficiencia. ¿Cómo estos dos muchachos, estos dos recién graduados de pastor, nos vienen a decir a nosotros, ya los pastores viejos, con experiencia, con conocimiento, de que tenemos que aceptar a Cristo, de que tenemos que arrepentirnos? ¿Y qué es lo que hemos hecho? No es eso toda la vida. No. Y cuando la hermana Elena, entonces, a través, inspirada por el Espíritu de Dios, le dice, apóyame a esos muchachos, porque ese es el mensaje. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. No importa aquí que tenga 50, 100 años en este asunto. Aquí hay que arrepentirse todo el mundo, tener ese orgullo y convertirlo en hermano. Tristemente, agarrar a la hermanita Elena y la mandan para Australia. Y todavía estamos pagando el precio como adventista del séptimo día por el tema de la autosuficiencia. Sí. Triste, pero así es. 1888, Wagner y John, es un tema que vamos a tratar en uno de nuestros paneles. Muy bien. La autosuficiencia, ponemos el ejemplo de Saúl, que lo pone en la lección del miércoles. Hizo tres cosas, Saúl. Tres cosas. Tres puntos interesantes. Cómo él fue pasando de un punto a otro y al final cae en la autosuficiencia. Saúl dijo, vi la dispersión de sus tropas y la ausencia de Samuel. 1 Samuel 13:11. Saúl estaba bajo presión y evaluó con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Segundo punto. Saúl pasó de vi a me dije que los filisteos los conquistarían. Ese dijo, pero fue el que se dijo. 1 Samuel 13:12. Lo que vio con sus propios ojos dio forma a lo que dijo o supuso sobre la situación. Y el tercer punto, que es donde nos desbarata, Saúl pasó del me dije a me esforcé. Miren la palabra me esforcé. Y ofreció sacrificio, 1 Samuel 13:12, lo que Saúl pensó dio forma a sus sentimientos. Ahí es que caemos. Lo que pensamos, lo que tenemos aquí, lo que pretendemos ver, a veces nos lleva por encima del deber, de lo que ya Dios nos había dicho. ¿Qué verá lo que ya Dios le había dicho? Tú no puedes sacrificar. Eso déjaselo a Samuel y espera que él llegue. Pero cuando él vio que las tropas estaban, cuando él mismo se dijo, bueno, la tropa, si yo no hago algo rápido, se usó su autosuficiencia y no esperó que la voluntad de Dios se desarrollara
en la manera como Dios dijo que se iba a desarrollar. ¿Ok? Nos vamos a la parte del jueves. Sustitutos. ¿Alguien quiere empezar con esta parte? ¿Qué es un sustituto? Alguien que hace lo que yo debí de haber hecho. Ese es tu sustituto. Tu responsabilidad aquí es compartir estos temas con los hermanos. De pronto tú no puedes, buscamos a quién. A cualquier otro. Eso significa que en la práctica un sustituto es alguien que ocupa tu lugar. Alguien que ocupa mi lugar, sí. Y ocupa tu responsabilidad para presentarlo de una manera práctica. Así es. Entonces, muchas de las cosas, dice aquí, quiero leer textualmente lo que dice el folleto, muchas de las cosas que usamos pueden aliviar la presión, pero no necesariamente resuelven el problema ni nos enseñan a manejar la situación de la mejor manera. Solo la ayuda sobrenatural de Dios puede hacer eso. El problema es que muchas veces dependemos de sustitutos de Dios en lugar de depender de Dios mismo. Entonces, es probable que usemos estos 3 sustitutos en lugar de Dios. Y vamos a decirlo puntual para que comentemos un poquito esto de manera rápida. Número 1, utilizar la lógica humana o la experiencia pasada. Escriban eso ahí, subrayenlo. ¿Utilizar qué? La lógica humana o la experiencia pasada. Punto número 2. Bloquear los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. Y 3, escapar de la realidad y esquivar a Dios cuando lo que necesitamos es tener comunión con Dios para recibir poder divino. Usamos sustitutos a la hora de querer hacer la voluntad de Dios. Sí. O sea, sabemos cuál es la voluntad de Dios, qué Dios ha demandado, y entonces nosotros decimos, bueno, pero no lo quiero hacer por la misma autosuficiencia. Y decimos, no, voy a poner un sustituto. Y parte de ese sustituto puede ser, ¿qué me dice el psicólogo? ¿Qué dicen los libros de superación personal? ¿Qué dice? Sí, ¿qué dice mi propia experiencia? O sea, yo tuve una experiencia una vez con eso. Vamos a resolverlo con la misma experiencia, sí. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que ya Dios te ha expresado. Y de repente, como Saúl, de repente vemos, el ejército se está dispersando, espérate, necesito hacer algo. Una estrategia. Pero que ya Dios dijo, oye, me muere. Y déjame eso a mí. O sea, estate quieto, dice el Salmo, ¿no? Tranquilo y ve que yo soy Dios. Que yo soy Dios. Deja que Dios actúe y Dios va a hacer, pero no lo queremos siempre buscar un sustituto. Así es. Entonces, Darling, ahí por ejemplo dice, bloquea los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. ¿Cómo nosotros bloqueamos eso? O sea, quiero decir que, por ejemplo, cuando yo tengo un problema con mi esposa, me bloqueo. En vez de tener eso, o ¿cómo es que hacemos ese asunto? Mira, podríamos resaltar algunas cosas y algo que generalmente pasa en la experiencia del ser humano es algo que se resaltó, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y cuando yo, por ejemplo, pienso que esa no es la manera correcta y que, por ejemplo, todos los demás están de acuerdo en que la manera correcta es consultar a Dios, orar, clamar, pero yo tengo, por la experiencia que he tenido, lo que sea, digo, o sea, yo me bloqueo y digo, ¿sabes qué? Yo tuve una experiencia similar y el resultado va a ser el mismo. Sí, yo me bloqueo y digo, yo no voy a apoyar eso, porque es que ya yo sé el resultado de eso, cuando en realidad, o sea, tú estás albergando y alimentando una idea de algo que ya pasó, que no necesariamente puede repetirse de la misma manera y que quizás, o sea, el problema actual se resuelve literalmente como los demás han acordado. Pero tú qué haces, te convierte en un oprobio. Sí, muchas veces ese bloqueo te lleva a estar incluso en contra de lo que realmente es la voluntad de Dios, porque si hay algo que a nosotros nos gusta hacer es buscar sustitutos para todo. Para todo y especialmente para nuestras responsabilidades para con el Señor. Exactamente. Así es. Sabemos que tenemos que hacer la obra de Dios, pero ahí estamos, buscando sustitutos. Sabemos cuál es la manera correcta de adorar, pero ahí estamos buscando cualquier cosa que sustituya eso que nosotros sabemos que necesitamos hacer. Entonces, en nuestro día de vivir y en casi todas las cosas y las decisiones que tomamos, estamos mirando por ahí cómo sustituir la voluntad de Dios. Amigos, recuerden que en esta semana hemos estudiado la lección número 12, que es morir como una semilla. Hemos tomado para el sábado el texto bíblico de Juan capítulo 12, verso 24, donde Jesús dijo que como el grano del trigo debemos caer en tierra, morir, pero eso nos va a llevar a tener mucho fruto. Necesitamos estar sumisos para el servicio.
Necesitamos entregar nuestra voluntad a Dios, necesitamos humillarnos delante del Señor y entonces el Señor nos hará apto para entrar en su obra. Antes de entender la palabra, antes de introducirnos en el texto, debemos aprender a morir. Primero, morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Lo primero, dijo Jesús a Nicodemo, es muere y nace de nuevo. Luego de morir, entonces, debemos aprender a escuchar, a tener la disposición a escuchar la palabra. No es simplemente porque también hay muchos que dicen, no, porque ya hemos nacido en el reino y ya no necesitamos la palabra. No. Nacemos en el reino, pero nacemos en el reino para tener esa disposición de escuchar la palabra que nos va a permitir a no creernos autosuficientes. Y cuando ya no seamos autosuficientes, entenderemos que para lo que Dios exige no necesitamos sustitutos, sino que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.